Muy buenos días, hermanos. Estamos juntos aquí en la presencia de este que es todopoderoso, de aquel que nunca falla, ¿verdad? Y quisiera antes de comenzar solamente recordar que estemos orando. Tenemos algunas actividades en esta semana. No olvidemos, esta tarde está el coro gospel, muchas personas de la ciudad van a estar, hay un pequeño testimonio, la iglesia tiene su testimonio de presencia ya toda esta semana, en la semana de la solidaridad. Si te encanta la música como a mí, pues te invito a que estés allí también, no solamente escuchando, pero intercediendo, porque nuestro sueño es que nuestra ciudad, cuantos más puedan conocer en esta tierra y en esta ciudad tan bonita, de que hay un Salvador, de que hay un Mesías que vino y que es Señor. Y para la próxima semana, muchas personas dicen a veces, pastor, pero nunca podemos evangelizar o no hay evangelismo. Pues la próxima semana lo hay. Así que pon en tu agenda, ya hace tiempo que estamos diciendo, el viernes tendremos una pequeña preparación aquí juntos y el sábado por la mañana estaremos todos aquí para salir y hablar a alguien del Señor. Quizás sea un momento para pedir eso. Señor, dame una persona por quien yo pueda hablar o con quien yo pueda hablar de tu amor el próximo sábado por la mañana. A partir de las 10 creo que es la hora que vamos a estar aquí. Y vamos a salir. Es una oportunidad. ¿Quién sabe? Alguien está en el pozo de la vida esperando a alguien que siente a él junto al pozo y le comparta del amor de Dios. Así que os invitamos, os instamos y animamos a que podáis servir al Señor en estas fechas tan señaladas, cuando pensamos en la cristiandad. Creo que en la Navidad, creo que toda la cristiandad en todas las partes del mundo en estos tiempos comienzan a prepararse para esta fiesta que es casi que mundial. Una de las cosas que más me sorprendieron hace ya casi 30 años atrás es que cuando yo llegué a un país islámico, todo era diferente, tanto culturalmente como las costumbres, ni siquiera los festivos eran igual a los nuestros. Pero cuando llegó la Navidad me sorprendió de verdad que las casas se adornaban a la usanza que hacemos nosotros en nuestra tierra. Con bolas de Navidad, con luces de Navidad. Y yo decía, pero ¿por qué celebran la Navidad si no conocen la promesa ni al Mesías verdadero? Aunque reconozcan que Jesús para ellos es un profeta. Así que a veces la influencia es tan grande, ¿verdad?, en el mundo que nos dejamos llevar por muchas cosas. Por eso, para que no nos dejemos llevar por tantas cosas como Occidente cuando celebra la Navidad, en estos domingos hasta Navidad vamos a estar pensando sobre las promesas del Señor con respecto a la Navidad. ¿Qué significa realmente para ti como creyente la Navidad? ¿Qué significa para tu vida como persona? No hace falta ser creyente, pero ¿qué significa esta fecha en tu vida? Y vamos a hablar a la espera de la promesa. Como decía el cartel anterior, ninguna promesa de Dios se caduca. Ninguna promesa de Dios deja de cumplir. Y quisiera comenzar hablando de la promesa, primeramente reflexionando en nuestro Dios. ¿Quién es este Dios que tenemos, que amamos y que decimos ahora mismo, te adoraré y para siempre te serviré? No quiero ser un siervo, quiero ser tu amigo. Y en Números capítulo 23, versículos 19, hay un texto que siempre me ha gustado de la Biblia que habla de Dios. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y solamente en ese texto podríamos estar pasando mucho tiempo reflexionando en quién es Dios. Vamos a la próxima diapositiva y recordar solamente algunas cosas. Nunca debiéramos en nuestra vida olvidar que Dios no miente ni cambia su propósito como los seres humanos. Dios
nunca mente. Jamás encontrarás en Dios falsedad. Jamás encontrarás en Dios engaño. Jamás encontrarás en Dios algo turbio, algo oscuro. Dios nunca miente, ni nunca cambia su propósito. Y cuando hablamos de promesa, hablamos de propósitos. Cuando alguien promete algo a alguien, está hablando de un propósito. Y Dios no cambia sus propósitos. Segundo aspecto, Dios no puede ser manipulado, ni controlado por nada, ni por nadie. Por mucho que grites, por mucho que clames, por mucho que te tires al suelo, por mucho que te descabelles y por mucho que hagas lo que sea, jamás podrás comprar al Señor. Ni todo el oro de este mundo podría comprar al Señor. Porque Dios es íntegro y no se contamina, ni se deja llevar por las lágrimas o por los engaños o por la falsedad. Él es, si pudiera decir así, ¿no?, inmanipulable. No se puede manipular a Dios. Otro aspecto en ese texto que me viene a mente sobre Dios es que Dios nunca revoca su promesa. Lo que Él promete, Él cumple. Y vamos a hablar de la Navidad, que es una promesa y que fue cumplida. Pero quiero dejar claro eso. Si Dios te ha prometido algo, Él cumplirá. Si Dios ha hablado contigo específicamente y personalmente y te ha dicho algo, si lo ha dicho Él, no tengas duda, Él lo cumplirá. Y otra cosa, Dios está siempre presente con su pueblo como un rey divino. Él gobierna. Dios es el quien gobierna. Dios nunca ha perdido el control de este mundo. Y aunque el diablo patalee, y aunque los hombres vayan contra Él, y aunque se reúna en una gran guerra contra Él, como será en el Apocalipsis, nadie lo vencerá, porque Él es el Rey. Amén. Podemos decir todos juntos: Señor, tú eres Rey. Señor, tú eres Rey. Yo también lo creo. Él es el rey de todas las cosas. Por eso Samuel va a decir a Saúl, que era un rey y que quería poner de su parte en el aspecto de la conquista y los planes de Dios. Él va a decir lo siguiente: además sepa, Saúl, el que es la gloria de Israel, hablando de Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Dios es el Todopoderoso. Así que el apóstol Pablo, hablando sobre promesas, sobre Dios, y hablando a esta iglesia tan preciosa que era la iglesia de Corinto, con tantos dones, pero con tantas dificultades y problemas también, va a decir algo muy interesante para todos nosotros. Dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 20: porque todas las promesas de Dios son en Él, quiere decir en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Amén, así es, sí, se confirman. Y dice, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo se cumplen. Todas las promesas de Dios referente al Mesías se cumplirán en Cristo, mas ha sido sí en Él. Ahora pensemos en el Mesías. Jesús fue completamente fiel en su ministerio y nunca, ¿qué? Pecó. Jesús jamás cometió un pecado. Jesús jamás dijo algo fuera de tono. Jesús jamás dejó de engrandecer a Dios. Jesús jamás falló con Dios. Jesús jamás falló con ninguno de su época. Jesús jamás fue más allá del equilibrio con nadie. Él nunca pecó. Él nunca cometió ningún pecado. Fielmente Él cumplió todas los aspectos, los requisitos y las demandas de Dios Padre. Pero la segunda cosa es que también fielmente Jesús
fue a la cruz por ti. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden agradecer que Jesús haya ido a la cruz por su vida? Levante su mano. Yo quiero ver ahora. Yo también. Por la mía también. Y la tercera cosa, Él intercede ahora mismo por nosotros y lo hace fielmente. Jesús intercede de manera fiel y correcta por cada uno de nosotros, por el nombre. A Marcos por su nombre, está delante del Padre intercediendo por él. A mí por el nombre y a cualquiera de nosotros, a Giselle por su nombre, está ahí intercediendo por nosotros, porque Él es fiel. Ahora, siendo Dios fiel y verdadero, justo e inamovible, todos cuantos en Él confían pueden vivir seguros. ¿Pueden o no pueden? Pueden. Va a decir al apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, ni cualquier cosa, ni alguna cosa creada, ni por existir, ni por venir, no hay nada, no hay ningún ser humano y no hay ni siquiera el diablo que pueda impedirnos de estar en la presencia de Dios. Si Él está con nosotros, podemos vivir seguros. Y como cristianos, hablar de Navidad también es hablar de una vida en seguridad. No está diciendo de una vida sin problemas. No está diciendo que no vamos a enfrentar pruebas. Pero está hablando de que el que está en la roca de los siglos, ahí permanecerá. Ahí permanecerá. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Y para mí, hermanos, esta ha sido una de las máximas en mi vida como creyente. Yo no soy perfecto, mucho por el contrario, aún me falta muchísimo, ¿no? El Señor me tiene aquí y yo tengo hasta miedo de estar aquí y pregunto, Señor, no sé por qué, pero bueno, ya que quieres, yo te obedezco. Pero todavía me falta. Y todos nosotros caminamos hacia una vida de santidad y agradable al Señor. Pero yo tengo que decir que en ningún momento en los años que camino con el Señor puedo achacarle o que Él me ha avergonzado. Él siempre ha sido fiel. Él ha contestado siempre, no lo que yo quiero, pero lo que Él sabe que es bueno. Él siempre ha estado en todo momento. Y Pablo entonces dice que Dios cumple su parte del trato siempre. Todo aquel que lo invoca de verdad será salvo. Dios siempre ha de justificar a los que creen en Jesucristo y en Él. Siempre será juez justo en todos los momentos, pero justificará a todos aquellos que realmente celebran una Navidad profunda y correcta. Así que volvamos por favor, que me queda la última frase, Raquel. En estos días en que se avecina la Navidad, juntos vamos a celebrar el cumplimiento de muchas promesas, muchas, pero sobre todo celebraremos la venida del Mesías a esta tierra. Ahora sí, vamos adelante. ¿Todavía esperamos algo de Dios? Es bueno que pensemos en esto. ¿Todavía espero algo de mi Señor? ¿Qué esperamos de Dios? Incluso como iglesia, ¿hay promesas todavía para cumplirse? ¿Estoy yo esperando en mi Señor? Porque aquel que espera en Él no será avergonzado. Sigamos. Así que quisiera dejar de este teólogo alemán, ¿verdad? Una frase que me llamó mucho la atención. Dios no nos da todo lo que esperamos para que cumpla sus promesas, guiándonos por los mejores caminos y más directos hacia Él. Dios no nos da todo lo que esperamos, pero cumple sus promesas, guiándonos por los mejores y más directos caminos hacia Él. No todo lo que yo deseo me lleva hacia Dios. No obstante, todo lo que Dios hace es fiel para que yo pueda encontrarme con Él. Así que vamos a la primera promesa que en la Biblia podemos encontrar sobre la venida del Mesías. Y es muy interesante. Para mí fue muy revelador recordar muchas cosas en ese texto. Dice, y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el primer vestigio en la Biblia de una promesa sobre la venida del Mesías. Este verso nos habla de la primera promesa que apunta a la venida del Mesías. Aquí encontramos una promesa y una profecía. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. Muy interesante eso. Iba a venir alguien con capacidad de vengarse realmente del engaño que había hecho al ser humano, y en ese caso a la mujer. Los llamados padres de la iglesia vieron en este versículo lo que ellos llaman, es una palabra específica dentro de sus estudios, protoevangelio, o sea, la primera promesa de Yahvé, o que Yahvé expone y exprime, de proveer a Jesucristo, el Mesías, para restaurar la comunión rota con Él de la humanidad. Vamos a pensar un poco más. En este verso nos habla de la primera promesa que apunta a la venida del Mesías. Y aquí encontramos una promesa y una profecía. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría esa capacidad. Ya hemos visto esto. La participación de la obra del primer pecado parece que debiera haber establecido vínculos de amistad entre la mujer y la serpiente, pero ha sido todo lo contrario. Lo que quiero decir aquí es que Satanás, cuando tentó a la humanidad, quiso crear una alianza entre el ser humano y la mujer. Y él. Y su maldad y todo su propósito. Él quiso tener amistad entre el ser humano y él. Pero no fue así. Por el contrario, a pesar de querer establecer estos vínculos de amistad entre la mujer y la serpiente, eso le falló. No fue lo que produjo, mucho por el contrario. Sigamos. La amistad burlada que Lucifer quería lograr entre la humanidad se convierte en un odio profundo de la humanidad hacia el engaño y hacia la maldad, pero también es un odio profundo del mal entre el ser humano que caído le odia y no busca en ningún momento verdaderamente, conscientemente hacerle caso. Esta enemistad no es solo entre la primera mujer y la serpiente, sino que sería perpetua y se extendería a la descendencia de una y otra, hasta que la descendencia de la mujer lograra aplastar definitivamente el mal sobre su cabeza. Es interesante ese aspecto. Y es un conocimiento que a mí me llama la atención y que a veces nunca pensamos. El diablo quería unirse con el ser humano contra Dios. No lo pudo hacer. De hecho, desde el primer momento, esto produjo un rechazo, hasta físico. Y hoy, si alguien ve una serpiente por ahí, lo primero que va a hacer es matar. Pero es un reflejo de algo mucho más profundo que hay en el corazón, porque él era engañador, embaucador. Él quiso engañar de alguna manera a la humanidad para llevar consigo en esta lucha contra Dios. Pero el Señor por eso entonces va a decir: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este linaje te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él en el calcañar. Había una lucha tremenda, y una lucha que hasta hoy está entre el bien y el mal. Y todo el afán del enemigo, por eso el Señor Jesús lo va a de alguna manera comparar como el ladrón. Todo su afán es robar, matar y destruir todo lo que somos. Todo reflejo que puede estar en nosotros o vestigio de la presencia de Dios. Toda capacidad de ser feliz o victorioso. El enemigo, desde un principio,
ha tratado de destruir en nosotros. Pero hermanos, en esta verdad y en este relato bíblico que dice y que el Señor dice que va a conceder que habrá enemistad entre las dos simientes, Dios nos va a revelar tres grandes aspectos. El primero, Satanás no será vencedor. ¿Puedes creer esto? Él no será vencedor. Él no será vencedor. Y nosotros necesitamos tener esto muy claro. Aunque quiera aplastarme, aunque quiera, como hizo con el Mesías, crucificarlo, Él no será vencedor. Vamos a ver. Él había creído que con la primera seducción iba a tener rendida a sus pies a la primera mujer y a su descendencia, estableciendo una amistad perpetua. Pero no fue así. Por designios providenciales de Dios, el resultado fue totalmente contrario, ya que desde el primer momento se establece una guerra entre la serpiente y Eva, entre la descendencia de aquella y de esta. Lucha que culminará con la victoria total de la descendencia de la mujer, de la propia humanidad que al inicio fuera vencida por el maligno en Eva. Esta lucha tiene un fin. Esta lucha tiene un vencedor y no es Satanás. Sigamos. Esta será la maldición y castigo de la serpiente, que en este primer momento de la existencia humana aparece en la historia de nuestro relato como vencedora. Nos hundió, y bien que nos hundió. Subió y eso de alguna manera pasó sobre la humanidad, usurpando su mismo lugar y esclavizó a la humanidad. Pero su victoria es en realidad el principio de una derrota mayor y definitiva. Por eso el apóstol Juan, entendiendo esta verdad, nos va a decir en su primera epístola: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Toda complicación que Él trajo en su usurpación y en colocarse en el lugar de Dios para la humanidad, en de alguna manera aplastar al ser humano, será y es deshecho a través de Cristo. Y cuando creemos en Cristo, estamos creyendo en el todo vencedor que deshace todas las obras del enemigo para una victoria plena. La segunda verdad que Él nos va a dejar aquí es que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Eso es muy interesante y para mí también bastante revelador. Una gran promesa se revela aquí implícita. Eva era la que había intervenido de alguna forma directamente con el enemigo en la caída. Fue con él que ella fue a hablar. Quizás porque la mujer, siendo soporte, es la que ayuda al hombre en el camino. Así Dios le puso. Quizás porque su fuerza de persuasión es grande. Y sería más difícil derrubarla que al hombre. No lo sé. Pero alguna cosa vio el enemigo para tentar primero a la mujer, sabiendo que ella podía ejercer quizás una influencia. Quizás de muchas cosas así venga el dicho: detrás de un gran hombre. Porque una mujer puede bendecir a su hombre o destruirlo. Tiene ese poder, no lo sé. Pero el enemigo se valió de algo para venir a tentarla. Y el apóstol Pablo nos habla en 1 de Timoteo: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. El enemigo trató de engañarla a ella, y ella fue la primera que cayó en este engaño del enemigo.
Ella fue la primera que se cayó en tierra en el engaño que el enemigo había puesto, en la mentira que él había colocado. Por tanto, la enemistad que surge ahora es entre la serpiente vencedora y, en principio, Eva vencida. El error desencadenó una serie de consecuencias, tanto hacia ella como en su marido, como en la creación y en el universo en todo, y en toda su descendencia. Pero es justo ahí que esta gran providencia de Dios, que está la gran providencia de Dios, que quiere que la mujer en aquel momento vencida sea vencedora de la serpiente en su descendencia. Qué interesante la consideración de Dios hacia la mujer en su equivocación. Los dos se equivocaron, pero en su propia equivocación, Dios considera y provee ahí mismo la raíz de la salvación de la humanidad. La gran humillación de la serpiente está en ser vencida ahora por la simiente de Eva. Dios dijo, por la simiente de Eva, tú volverás a tu sitio y serás colocado en el debido lugar que te pertenece. En ese caso, el infierno fue construido para él, para la serpiente, para el diablo. Como figura, hablamos de la serpiente, pero para Lucifer. El castigo de la serpiente consistirá en que la mujer ahora seducida, esclavizada, se convierta por especial decreto divino en su mayor enemiga, con lo que quedan frustrados los planes del principio del mal. Y es por eso que sale más tarde una de las profecías más preciosas que conocemos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí, ¿qué? La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre será Dios con nosotros. Dios cumplió su promesa. Y Dios dijo desde aquel momento, llegará el día que de la simiente de la mujer vendrá aquel que esmagará la serpiente, que aplastará la serpiente en su misma cabeza. Será una herida mortal. Así que, hermanos, Dios es restaurador por excelencia. Es el único capaz de levantar realmente al caído y destruido. Y Él promete allí, Eva, yo te levantaré. Yo levantaré a toda la humanidad. Y Salmo 145, versículo 14, nos recuerda esta verdad. Sostiene Yahvé a todos los que caen y levantan a todos los oprimidos. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que quiere la paz y ha pasado por todo lo que ha vivido en el medio de la historia y ha cumplido su promesa hasta en la mínima letra para que tú y yo pudiéramos encontrar el camino de salvación, para que la Navidad no sea solamente una fiesta, porque fiestas las tenemos muchas en nuestro país, pero que fuera algo con sentido, una realidad que tiene un sentido eterno. Ya no pertenezco más al enemigo, ya no soy esclavo del mal, ya no, mi nombre está escrito en un libro y yo soy hecho por el poder de este Mesías, Hijo de Dios, y mi casa está asegurada. Aunque aquí se cayera el mundo entero, yo tengo una casa no hecha por manos humanas, que es eterna, y llegaré a casa de Padre. Qué preciosa promesa, hermanos. Pero entonces, ¿quién es el linaje? Podríamos preguntar. Vamos a pensar en ese tercer y último aspecto. Posiblemente esta es una alusión directa al Mesías, que será en realidad el vencedor sobre la serpiente. Él es el vencedor, Él ha vencido. La fe en un mediador que vendría era necesaria para la salvación. Solo Cristo, personalmente, venció al diablo con su muerte. Y el autor de Hebreos nos va a decir eso, hablando a su pueblo, indagando verdaderamente quién es ese Mesías Salvador. Él va a decir, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo,
¿Para qué? Tiene una finalidad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él vino, el Verbo se encarnó, el Mesías llegó, la simiente de la mujer vino a esta tierra con un propósito: destruir las obras de Satanás y darnos vida. Por eso Jesús va a decir tan categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice: yo os doy vida y vida en abundancia. Así que una fe implícita en la liberación del pecado a través del Salvador que vendría por providencia divina era los que todos debían esperar en aquel momento. El Mesías redentor, el único guía de todos los justos que vencen al mal con su virtud en esta lucha entre el bien y el mal, es el que arranca desde los principios de los albores de la historia humana. Es Él la promesa, esta simiente que vendría. Y hermanos, sabiendo esto, nos cabe muy bien recordar a toda la cristiandad lo que dijo el apóstol Pedro en su predicación, cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice algo precioso, dice: ya destinado ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Oh, esta promesa y esta fidelidad. El que no ve aquí la fidelidad de Dios quizás sea tan ciego que no pueda nunca llegar al Señor y necesita ser iluminado, porque Dios fue fiel desde el primer momento y esto prometió que vendría el Cordero que quita el pecado del mundo, que vendría el Señor Jesús nuestro Salvador, el Mesías de la simiente de la mujer, donde ninguna humanidad podía intervenir. Dios encarnándose en Cristo, vino a este mundo a través de una mujer, de María en ese caso, de la Virgen que concibió y dio a luz al Mesías. Entonces, nosotros tenemos una meta cuando pensamos en la promesa. Tu propósito y mi propósito son los mismos de Dios, o debieran ser los mismos de Dios. Dios no solamente nos salvó para que quedemos ricos en esta tierra. Dios no solamente nos salvó para responder y salvar o ayudarnos en nuestras necesidades de cada día, para que tengamos un mejor trabajo o que tengamos el coche que soñamos o cualquier otra cosa de este mundo, el reconocimiento y la adoración de este mundo. Eso lo quiere el enemigo, pero Dios no nos salvó para eso. Hay una meta mucho más profunda, hay una meta mucho más satisfactoria. Y dice entonces el autor de Hebreos, hablando incluso de esta meta y hablando así de aquella lista de hombres y mujeres de fe que se manifiestan a lo largo de la historia bíblica, dice así: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Hay una integridad en la historia. Desde Abraham hasta Cristo, todos creyeron fielmente en la promesa para que nosotros también pudiéramos recibirla. Y aunque ellos no recibieron en su tiempo, fueron fieles para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy y decir: Señor, yo te alabo, yo te amo, yo te quiero. Aunque esta gran nube de testigos dieron sus vidas por la fe en Dios y en su promesa de salvación, no podían imaginar ni saber que esta tenía una extensión mucho mayor de la que imaginaban. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Cristo es el Salvador del mundo.
Él es el único Salvador de toda la humanidad. Si alguien cree aquí que hay otro Salvador fuera de Cristo, yo lo siento decirlo, pero lo voy a decir así sin tapujos, ¿vale? Vas a ir al infierno. Estás perdido, porque no hay otro Salvador, no hay otra promesa de Dios hacia la humanidad. Jesús es el Salvador, y es el Salvador de todo el mundo, no importa de dónde vengas. Si de China, de África, de Sudamérica, de Europa del Este o del norte, del Polo Norte. Solo Jesús puede salvarnos. Él es la simiente, no hay duda. Dios no habla de forma ambigua. Él es la simiente prometida que vino, y celebrar la Navidad y celebrar la victoria y esta presencia y el cumplimiento de la profecía de nuestro Dios. Y hay algo que tengo que decir, aunque ya lo he dicho: no hay salvación fuera de Jesús. Sigamos. Un texto muy precioso que no debiéramos olvidar en esta Navidad, hermanos, es el apóstol Pablo predicando, el apóstol Pedro predicando va a decir así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, sea notorio a todo el pueblo de Tres Cantos y de la iglesia Buen Pastor, que en nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quienes vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Este Mesías, este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, quizás en ese momento la gran pregunta es: ¿y esta promesa se ha cumplido en tu vida? Porque, hermanos, la Iglesia Católica, por muy universal que sea, no puede dar salvación. La Iglesia Evangélica, por muy evangélica que sea, no puede dar salvación. El pastor Adonirán, por muy Adonirán que sea, no puede dar salvación. La directoría de la Iglesia Buen Pastor, y por muy buen pastor que sea, no puede dar salvación. Debemos dejar de esperar en los seres humanos la salvación. La salvación está en la simiente, en Cristo, el Mesías. Él es el que nos puede hacer fuerte. Él es el que nos lleva hacia Dios. Él es el que limpia nuestros pecados. Fue su sangre derramada la que nos trajo perdón. Él es el que puede perdonar, hacer de cero nuestra vida y volver a vivir para Dios. Entonces, como cristiandad, debemos dejar de mirar hacia los demás y mirar hacia la meta. Navidad también es mirar hacia Cristo, porque su profecía sigue cumpliéndose. Y todavía se cumplirá. Y en aquel día entrarán, no aquel que dice que sabe que Dios es hijo de Dios, pero aquel que aceptándolo y recibiéndolo en su vida, tuvo o tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, necesitamos despertarnos para admirar más a nuestro Salvador. No es en Navidad que se admira a Cristo. Por el contrario, hermanos, hoy la Navidad es un símbolo de mamón. Todo el mundo gasta más y come más de lo que puede. Y eso no tiene nada que ver con Jesús. No tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la salvación. Pero sí tiene que ver el hecho de que si yo conozco al Mesías, no puedo estar en paz si veo que mi familia va al infierno. Porque no hay otra forma. O Cristo o fuera. O el Señor o no salvación. Y yo necesito vivir esta Navidad con toda mi fuerza. Y como discípulo, mirad, aquel que sigue a Cristo, yo necesito ser, aunque pequeño, Cristo en esta tierra. Aunque insignificante, un reflejo de Jesús donde Él me ponga. Y cuando eso es una realidad, quizás festejemos mejor la propia Navidad. Pero queda implícito aquí que Dios nunca dejó de cumplir su promesa. Jesús vino, ¿sí o no?
La historia misma lo constata. Nadie puede negar la venida de Jesús, por mucho que quieran, aunque quisieran cortar mi cabeza para eso. Eso no va a hacer ningún cambio. Jesús vino, Jesús cambió, Jesús cumplió, Jesús hizo historia. Jesús fue y es la salvación. Y hay un pueblo en el mundo entero que le alaba. Y aunque el hombre ha tratado de acabarle desde el Imperio Romano, cuando Él vino, ¿verdad? ¿Cuántos quisieron acallar la voz de los cristianos? El mundo de Rusia y el comunismo ha tratado de acallar a Dios y no ha podido. No lo puede China hoy, con millones de personas que se están volviendo a Cristo. Entonces tienen que matarlos y perseguirlos. No lo puede el Islam y no podrá nadie, porque Él es la promesa de Dios hecho realidad. Entonces, para terminar, yo no sé todos los que estamos aquí, yo no puedo leer los corazones de nadie, a veces ni el mío, pero sí puedo saber de una cosa: Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y Señor, debes parar de jugar de religión. Nadie está interesado en que tú seas un creyente más de esta iglesia, porque puede ser mucho de esta iglesia, puede Jesús volver y tú te quedar aquí mientras ese templo dure, porque Él viene a buscar a los suyos, no a una iglesia determinada, a su iglesia, no a cualquier religión. Y si tú no tienes a Jesús en tu vida, quizás pudieras comenzar por ahí, decir: Jesús, tú eres la promesa de Dios para mi salvación, pues yo me arrepiento de mis pecados y yo me entrego a ti y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y yo no tengo ninguna duda que en el momento que tú tomes esta decisión consciente, sin imitar a nadie, sin imitar a padre ni a madre, sin imitar a la sociedad o el grupo de amigos que tienes, pero cuando tú eres consciente y recibes a Jesucristo como la simiente de Dios que vino para traer vida, entonces tu tierra queda preparada y germina, y esta semilla crece y obra en nosotros lo que ningún ser humano puede obtener: la nueva vida en Cristo. Él vino para salvar al mundo. Hablar de Navidad es hablar de una promesa cumplida, cumpliéndose, y que llegará a su término final. Así que vamos a terminar en esta mañana agradeciendo a Dios porque a través de la mujer Dios trajo el Salvador. Qué interesante eso. La mujer que durante la historia ha sido tan pisoteada por el ser humano, incluso por los hombres. Aún hoy se habla tanto de la violencia, ¿verdad? Dios no hizo violencia con la mujer. Dios le hizo una promesa. Dice: al igual que ahora te veo caída y postrada frente a la serpiente, un día de tu misma simiente te va a nacer aquel que será Salvador. Y quizás por esto la serpiente se alzó contra la mujer para destruirla, pero no ha podido, no podrá, ni a la mujer, ni al hombre, ni a ningún ser humano que realmente encuentre en Cristo su salvación. Amén. Dios tiene en cuenta nuestra existencia, hermanos. Alabemos y tratemos de vivir una Navidad como nunca, una Navidad bajo su dirección. Llega de religiosidad, llega de conocimiento. Haz lo que Dios espera de ti. Si eres hijo, si eres hija de Dios, es tiempo de vivir, porque nuestro tiempo se acorta. Nuestro tiempo, hermanos, se acorta. Jesús va a venir por segunda vez y va a buscar a los suyos. Padre,